Nos trasladamos a Galicia el 8 de marzo de 1989, en Chantada. Este pueblo se llenó de miedo y es que uno de sus vecinos, Paulino Fernández Vázquez, al que se le conocería posteriormente como Paulino de Chantada, había perdido absolutamente la cabeza y empezó a cometer una serie de crímenes en un solo día, que es lo que conocemos en criminología como un asesino en masa. Muy buenas a todos, yo soy Lux y bienvenidos un día más a este canal, El Averno de la Locura. Ya sabéis que si os gusta este contenido, por favor, suscribiros, darle un fuerte like a los vídeos y al podcast de iVoox, y recordar que si sois fans de iVoox podéis escuchar todo esto de forma anticipada. Paulino había nacido en 1925 en Chantada y era un labrador que poseía varias tierras. Era un vecino introvertido, tranquilo y bastante serio, pero aún así se llevaba muy bien con todos sus vecinos. Paulino le había comprado unas tierras a unos parientes de Brasil y estaba muy preocupado por la titularidad, ya que todavía no aparecía su nombre en el catastro. Tanto su abogado como incluso el alcalde del pueblo le habían explicado por activa y por pasiva que era algo normal, que la titularidad del catastro pues que llevaba su tiempo, que era un tema de administración, pero que no se preocupase, que las tierras eran suyas y que estaba a su nombre, que no tenía ningún motivo para preocuparse. De todas maneras, Paulino volvió otra vez a hablar con el alcalde del pueblo, que se llamaba Sergio Vázquez Yebra, la misma mañana de los hechos. El alcalde dijo que Paulino estaba como muy nervioso y como más deprimido de lo normal. Paulino llevaba desde 1971 con un tratamiento por un estado depresivo que él tenía. Además, esto le afectaba físicamente y le daba unos síntomas reumáticos. Cabe tener en cuenta que Paulino abandonó el tratamiento un año antes de que sucedieran los hechos. Paulino no se quedó conforme con lo que le había dicho el alcalde y llevaba mucho tiempo barruntando que había alguien que le estaba intentando robar las tierras. Estaba absolutamente obsesionado con el tema y no hablaba de otra cosa con su mujer, Sofía Ríos, que era 12 años mayor que él y que además tenía bastantes problemas de movilidad por un accidente que había tenido que le había ocasionado una rotura de cadera. Sofía y él llevaban casados 30 años. Esa misma mañana había estado otra vez hablando con su mujer Sofía y con su hermano Marcelino de las tierras. Seguía obsesionado, aunque su mujer y su hermano le decían por activa y por pasiva que nadie le estaba intentando robar nada, que le iban a quitar las tierras. Y esa mañana no fue diferente, no pensaba otra cosa. La obsesión fue entonces cuando empezó a dirigir su vida. Cogió un cuchillo de matanza, de matar cerdos, con una longitud de hoja de 40 centímetros. Salió de su casa sobre las 3:30 aproximadamente de la tarde y se encontró con su vecino José Gamayo Ramos, de 36 años, que estaba cortando leña en ese momento. Y no dudó ni un solo momento en atacarlo con el cuchillo. Afortunadamente, José escapó con una empuñalada en el abdomen y otra en el costado. Escapó con su mujer y esta fue quien llamó a la Guardia Civil inmediatamente para pedir ayuda. Paulino volvió a su casa para sacar a las vacas como hacía todos los días y se dirigió hacia la aldea. De camino se encontró con otros vecinos, José Lago García, de 59 años, Aurora San Martín Ledo y Maximino Sánchez. Estaban asombrados de ver a Paulino acercarse hacia ellos lleno de sangre y con un cuchillo en la mano. Paulino atacó a estas tres personas mientras Celsa, la hermana de Aurora, miraba todo esto desde la distancia. Todas estas personas que estoy comentando estaban emparentadas entre sí y estaban trabajando tranquilamente en su campo de labranza. Paulino apuñaló a los tres labradores sin piedad. Ya empezaba a caer la noche. Celsa salió corriendo, pero Paulino la siguió de cerca. Celsa se escondió, pero Paulino la encontró desgraciadamente y acabó con ella, tanto con ella como con los familiares que he mencionado antes. En la mente de Paulino solo estaba el pensamiento de que le iban a robar las tierras. Él seguía, no pensaba en otra cosa. Ya son 4 las víctimas que lleva a sus espaldas Paulino. Siguió andando hacia la aldea y por el camino atacó a 7 vecinos más.
2 de los cuales murieron en el momento: Emilio Ramos, de 66 años, y Avelina Moure Soengas, de 67 años. Y Amadora Vázquez Pereira murió 20 días después en el hospital. El resto logró escapar con vida. En el camino ya a su casa se encontró con otros vecinos, pero esta vez no les atacó. No sabemos muy bien el porqué. Paulino volvió a su casa, pero afortunadamente su hermano Marcelino había conseguido sacar a la mujer de Paulino de la casa, ya que ya había oído lo que estaba haciendo su hermano. Paulino volvió a su casa y, como una profecía autocumplida, prendió fuego a la casa con él dentro, perdiendo así la casa que él pensaba que le intentaban robar. En ese momento, Manuel y Raúl, 2 vecinos de Paulino, entran en la casa en llamas para intentar salvar a Paulino. Se encuentran a Paulino inmóvil en mitad del salón, todavía enajenado, y Paulino ataca a los 2 vecinos, pero estos consiguen huir con varias puñaladas, dejando a Paulino atrás. Entonces subió al piso de arriba y, cogiendo todos sus ahorros, que tenía aproximadamente 1 millón de pesetas escondido en una viga, se tumba en la cama esperando a que el fuego le consuma. Después, una vez el fuego extinguido, la Guardia Civil se encuentra el cuerpo de Paulino ya sin vida, bajo las cenizas de todas sus pertenencias. El fuego de su obsesión ya se había apagado. El 10 de marzo de ese mismo año fue el funeral de las víctimas. A este funeral acudieron más de 2000 personas. A Paulino le enterraron 1 hora antes, solo en compañía del cura y unos pocos familiares. El ataúd, además, era demasiado grande para el nicho, con lo cual allí mismo un sobrino rompió el ataúd con un hacha, es decir, lo recortó para que pudiese entrar en el agujero que sería el descanso final para Paulino. Uno de los testigos allí presentes en el funeral dijo que ni la tierra quería ya Paulino. Las víctimas no cobraron indemnización, los herederos de Paulino repudiaron la herencia y el ayuntamiento mandó demoler los pocos restos que habían quedado de la casa para intentar borrar el recuerdo de lo que había pasado aquel 8 de marzo de 1989. Algunos de los afectados decidieron cobrarse la deuda ocupando las tierras de Paulino. Lo que más temía Paulino finalmente acabó ocurriendo. Aquí tenemos un caso de un hombre que estaba enfermo. Paulino era una buena persona, quería muchísimo a su mujer y, aunque era introvertido y reservado, era buena persona. Él tenía un problema grave de depresión y, al dejar el tratamiento y la compra de las tierras, habían hecho que se obsesionase con que le iban a robar. También está el problema de la administración, en el que, claro, él había comprado las tierras, pero claro, esas cosas pues llevan su tiempo, cambiar titularidades en el catastro y demás. Pero él tenía las escrituras y tanto su abogado como el alcalde del pueblo le habían asegurado que no había ningún problema. Aún así, estaba todo el rato con el run, 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 me van a robar, me van a robar, me van a robar. Ni su hermano ni su mujer habían conseguido quitarle esta idea de la cabeza. Tenemos que tener en cuenta de que estamos en los años 80. En un momento en el que las enfermedades mentales, como puede ser el caso de la depresión, eran unos asuntos que se arreglaban en casa. Quizás si esto hubiese pasado a día de hoy, pues o la mujer o el hermano hubiesen acudido a un médico a pedir ayuda y diciéndole lo que había pasado. Porque posiblemente lo que necesitaba Paulino era pasar una temporada en un centro para intentar recuperarse, seguir tomando su medicación y demás. Pero estamos hablando de una aldea de Galicia, estamos hablando que eran los años 80. Fueron una serie de circunstancias que se fueron sumando y que quebraron completamente la mente de Paulino. Como os digo, o sea, esto le puede pasar a cualquiera, o sea, a nuestro vecino, a nuestro padre, a nuestro hijo, a nuestra madre, a cualquiera. El tener una enfermedad, empezar a obsesionarnos con algo, y en el caso de Paulino, su obsesión era tan fuerte que lo único que quería era salvar las tierras que él creía que le iban a robar. Y su solución fue intentar acabar con el pueblo, con la gente que creía que le estaban intentando robar, y finalmente era o las tierras son mías o no son de nadie. Con lo cual, como hemos visto en un montón de casos de asesinos en masa, al final decide quitarse la vida. ¿Y cómo lo hace? Yendo a la casa
cogiendo lo que le quedaba de sus pertenencias, el 1.000.000 de pesetas que tenía ahorrado, algunas escrituras que tenía en la casa y quemándose con la casa y con sus últimas pertenencias para que no quedara absolutamente nada. Hasta aquí el caso de hoy. A mí este caso me parece muy interesante, lo descubrí hace bastante tiempo y además es un caso español. Yo creo que tenemos que tener en cuenta muchas veces las personas que investigan sobre True Crime, que les gustan los casos reales, no son conscientes de que esto también pasa en España. O sea, no, esto no es cosa de Estados Unidos. O sea, el mal está en todas partes. Y al igual que vimos en el caso anterior, que el peligro pueda estar en el piso de abajo, en este caso el peligro estaba en el vecino del pueblo. Si te gustó este caso, te recomiendo este otro, la masacre de Virginia Tech. Un chico que decidió hacer una masacre en su universidad. Y recuerda, mantente siempre vigilante.